Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Cuando van a reclamar ellos que se salgan, llegan, hay muchísima gente. En ese entonces suena un disparo y es como mi mamá pues no piensa dos veces la forma en la que actuó y les disparó a estos invasores. Estaban armados, estaban armados que se oye un disparo previo, reitero, y eso hace que reaccione mi familia. Mi hermano fue torturado brutalmente en las oficinas de la Fiscalía de Chalco. Las paredes de esa oficina en donde lo estaban golpeando terminaron cubiertas de sangre de mi hermano. Yo no soy partidario de la violencia, reitero, pero en este caso, en el caso particular de mi familia, ellos actuaron en legítima defensa y gracias a Dios están vivos todos. En Mazatlán, Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. El pasado 1 de abril, doña Carlota, una mujer de 73 años de edad, disparó contra 3 personas que habían invadido su propiedad en Chalco, Estado de México. Ella estaba acompañada por sus 2 hijos. Actualmente los 3 se encuentran en prisión. El caso de doña Carlota ha abierto un debate. Hay quienes piensan que actuó en legítima defensa ya que ella solamente estaba defendiendo su propiedad y actuando debido a la inacción de las autoridades. Por otra parte, también hay quien está en contra de que haya tomado justicia por su propia mano. El día de hoy me acompaña su hijo, Arturo Santana Alfaro. Yo soy Paola Betancourt, esto es Voces Ausentes y vamos a platicar con él porque hace falta abordar también el lado humano y contar un poco más detalladamente la historia de la señora Carlota y esclarecer un poquito más los hechos que ocurrieron y que llevaron pues a toda esta situación que ha causado tanta polémica y que hemos visto que pues estos videos que se han difundido en redes sociales han causado muchísimo ruido. Bienvenido Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos en Voces Ausentes. Muchas gracias a ti, Paola, por la invitación. Estoy a tus órdenes. Gracias Arturo. Me gustaría, como lo comentaba precisamente, pues abordar un poquito más el lado humano sobre que nos platiques quién es doña Carlota, quién es ella. Mi madre es una persona, una mujer que nació en provincia, en un pueblo del estado de Guerrero, del municipio de Cirándaro de los Chávez, Guerrero, pueblo llamado Guayameo Guerrero, que se encuentra en la zona serrana del estado de Guerrero. Fue una niña inquieta, son dichos de mi abuelita Mariana, una niña inquieta, una niña que disfrutaba de subirse a los árboles, de bañarse en los arroyos, de ir a la escuela, disfrutar con sus amigas, con sus amigos, como toda niña, como cualquier niña de nuestro país, como cualquier niña del mundo. Es una mujer que nos crió bien, con principios, es una mujer solidaria. Cuando en la familia había algún problema económico con mi papá, ella no paraba en salirse a vender colchas, salirse a vender sábanas, salirse a vender oro, etcétera, para ayudar y contribuir con los gastos de la familia. Mi madre pues quedó viuda en el 2020, víctima de la pandemia. Mi padre se fue, mi padre Plutarco Santana Peñalosa se fue, se nos fue en el 2020 y ella tuvo que asumir tareas que pues son propias o eran propias de mi padre. Siguió con los quehaceres del hogar, preocupándose por nosotros, manteniendo siempre su hogar limpio, las cosas en orden, pues. Esa es mi madre, una mujer solidaria, una mujer de principios y una mujer que evidentemente, como cualquier mujer, madre de familia, defendió o defiende a sus hijos y a sus hijas. ¿Cómo definirías el carácter de tu mamá, de la señora Carlota?
El carácter de mi madre es un carácter firme, es un carácter formado en la cultura del esfuerzo, en la disciplina, es un carácter de principios a la vieja usanza. Tiene, como tú lo dijiste, 73 años, el próximo 10 de octubre cumple 74 años de edad. Es una mujer que padece una diabetes crónica, se le tiene que estar inyectando insulina cada 4 horas y algunos otros padecimientos propios de la edad de mi madre, pero es una mujer luchona, es una mujer que ve por su familia, que sigue viendo por su familia. Hoy desafortunadamente está encerrada por la comisión de un delito que se le imputa de manera injusta desde mi punto de vista. Mi mamá actúa en defensa propia, defendiendo los intereses de mi hermana y defendiendo la vida de mis 2 hermanos, de Eduardo, de Mariana y de su propia vida. Para quien no conoce el contexto de qué ocurrió con doña Carlota, esta propiedad, como dices, es de tu hermana Mariana. Mariana es a quien le avisan que había sido despojada de su propiedad y que ya unas personas estaban adentro, que ya habían cambiado cortinas, que ya habían cambiado todo, habían botado cerraduras. Entonces tu hermana Mariana es notificada. Ella no vivía en esta casa, me decías, por la esquizofrenia que padece, ella vivía con tu mamá. No tanto por la esquizofrenia, sino porque estaba equipando, por así decirlo, amueblando, haciendo un esfuerzo para hacer habitable esa casa que adquirió vía el Fobiste, la nómina de sus descuentos mensuales en la nómina de su trabajo, producto de la lucha, porque ella en su mente, en su forma de pensar, era el patrimonio que le iba a dejar a sus 2 hijos. Y bueno, desafortunadamente, como bien lo apuntas, fue notificada por parte de un vecino que su casa estaba siendo invadida, se sale de su centro laboral, le habla a mi hermano Eduardo para que la acompañe. Efectivamente se percatan de que la propiedad, de que el inmueble estaba invadido, encuentran las chapas cambiadas, encuentran soldadura en las puertas, encuentran una motocicleta a las afueras de la puerta, a las afueras de su casa. Al asomarse se percatan de que hay muebles que no son de ella y bueno, es como acude por decisión de ella y de mi hermano Eduardo a presentar una denuncia de hechos en la Fiscalía de Chalco. Se giran oficios al director general de la Policía Municipal de Chalco para que brinde su apoyo y protección a mi hermana y se le ayude a recuperar su inmueble invadido, lo cual no sucedió, lo cual pues es generador de primera instancia de todos estos hechos que se derivan después. Ellos, haciendo un esfuerzo, logran convencer a algunos policías municipales de que los acompañen, pero estos, al llegar y ver que la realidad era que se estaban enfrentando a la delincuencia organizada, pues los dejan literalmente, como decimos los mexicanos, los dejan morir solos con su asunto y se retiran. Y es como se empiezan a originar estos hechos y se salen de control, como ya lo vimos en los videos que abundan en las redes sociales. Precisamente como comentas, hay un video en el que antes de que pues se dé esta situación en la que doña Carlota dispara contra estas personas que habían despojado de su propiedad a tu hermana, intentan dialogar con ellos. A ver, usted dígame, señor, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Se va a salir o no se va a salir de la casa? Sí, nos salimos, pero igual como dice, mijo, ahorita llegamos, que están ustedes adentro. Entiendo que estén molestos, si es su casa, ahorita acreditan y sin problema nos salimos. Es la casa de ella puede entrar y salir cuando quiera, es su casa de ella la está pagando. Mira, ahí te va. Estamos hablando honestamente conscientes, ¿vale? No estamos amenazando ni golpeando, ¿vale? Aquí a mi hijo le rentaron, ahí tiene su hoja de arrendamiento. Sabrá Dios si sean ustedes los dueños o el otro que le rentó. Le quiero pedir ahorita que por favor saque sus cosas y se vaya de aquí.
No, pues hasta que de venga la casa de alguien, mi hermana. que haya una orden, ¿cómo voy a salir? Ven. Y a mí que me va a pagar el dinero que yo pagué de renta. No es mi No, culpa, no, tampoco no es mi culpa. trates de Así como no es la de manipularme, ustedes, tampoco sabemos es la bien de mía. lo que estamos hablando, amigo. Estás en un error. Es lo que le estoy diciendo. Usted reclame lo suyo. ¿Cuántos años tienes tú, amigo? Y mira todo lo que me está costando. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17 años. ¿Y ya está opinando de cosas de adultos? Oye, él tiene ya su esposa y un bebé de 1 año. ¿Vale? Ya él vive aquí. ¿Con quién está hablando? Que O no sea, no complique está las ni cosas. loco ni enfermo, Si ¿eh? ustedes hubieran llegado, está aquí el velón. Aquí estamos. No está ni loco ni enfermo, él está opinando porque está consciente. ¿Vale? No, que no dejen que cambie la culpa. Ya me dijo. No, que hasta que me recupere mi dinero. Ya me dijo ese güey. Ya viene para acá. No vale bien. ¿No estaba negando a salirnos? Sálgase, no se mete más problemas. Ellos agotan todas las instancias. Van y les notifican que hay una denuncia que ella misma había interpuesto en su contra por el delito de despojo y que necesita que le entreguen su inmueble, que necesita que se salgan de ahí y que si quieren aclarar algo se trasladaran al Ministerio Público. Estas gentes, pues de manera, por así decirlo, burlona, les responden que no, que ellos estaban bajo un contrato de arrendamiento que habían bajado del internet, cosa que evidentemente pues no es cierto. Un contrato de arrendamiento siempre es de manera personalísima entre el arrendador, que es el propietario o quien tiene los legítimos derechos sobre el inmueble, y un arrendatario que está obligado a pagar una renta por la ocupación del inmueble, cosa que no sucedió, cosa que nunca se acreditó ante el Ministerio Público, cosa que nunca se comprobó y que, sin embargo, bueno, pues fueron solapados, por así decirlo, en su conducta invasiva hacia los bienes de mi hermana Mariana. Y bueno, también en este video se observa cómo se burlan prácticamente de tu mamá y de tus hermanos. Así es, incluso mi hermano Eduardo en uno de los videos le dice al señor 51 años de edad, oye, ¿quién es este muchacho que se está burlando? Es un menor de edad y está interviniendo en asuntos de adultos. El occiso de 19 años le dice en algún momento en estos videos, así constan los videos, que él sí se sale, pero que le den 90,000 pesos. Y cosas así que sucedieron por el estilo. Y que evidentemente, pues que te están dando a entender que no se van a salir. Y háganle como quieran. Esa es la situación, esa es la realidad de lo que ocurrió. Los hechos se empiezan a complicar ya en otro momento, cuando van a reclamar ellos que se salgan, llegan, hay muchísima gente. En ese entonces suena un disparo y es como mi mamá pues no piensa dos veces la forma en la que actuó y les disparó a estos invasores, y es como mi hermano Eduardo, en ese momento de escuchar el disparo, desenfunda su arma de fuego, pues para defenderse también de estas gentes. Tú escuchas un disparo en una situación como la que se les presentó a ellos, pues es evidente que van a reaccionar. Son emociones de riesgo en ese momento que solamente ellos supieron por qué lo hicieron, y bueno, claramente está en la gráfica de este video ese disparo, pero además ese disparo documenta que muchos se echaron a correr hacia una especie de parque que está por ahí cercano. Cuando mi mamá le dispara al sujeto de 51 años, cae y llega el otro muchacho que previamente se había burlado de esta situación en la que estaba mi hermana, mi madre y mi hermano Eduardo, y bueno, pues le dispara a mi mamá porque no sabíamos en ese momento, o no sabían ellos, si en esa mochila que traía portaba un arma o qué sé yo, o no sé qué pensaron ellos, porque previamente este muchacho había subido fotos a las redes sociales armado hasta los dientes, literalmente, con 3 armas de fuego, unas de ellas de alto poder. O sea, no eran gentes, digamos,
que se portaban bien, no eran gentes que se conducían como se debe de conducir cualquier ciudadano común y corriente a lo largo y ancho de la República Mexicana. Además había antecedentes ya investigados de la familia de estas personas, y bueno, te reitero, mi familia, desde mi particular punto de vista, actuó en defensa propia, en defensa de su vida y en defensa de un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad, porque las autoridades los abandonaron a su suerte. Arturo, normalmente tu hermano y tu mamá van armados, o fue quizá la situación que los orilló a eso, que quizás sintieron que podían estar en peligro al momento de enfrentarse con estos invasores y que debían acudir armados? Claro, mi madre y mis hermanos nunca andan armados. Ellos son una familia normal que realiza sus actividades y que pues evidentemente pues mi madre no puede andar por la vida y caminando a su edad con un arma de fuego, no puede andar con una carrillera, no puede andar con una pistola en la cintura, etcétera. Fueron los hechos, fue un asunto de prevención. Ellos sabían en su momento a qué se estaban enfrentando. Lo único que querían es que se les devolviera esta propiedad, la casa de mi hermana Mariana. Agotaron todas las instancias. El tema se sale de control, como ya lo vimos, pero fue una reacción a una acción previa, que es este disparo de arma de fuego que se escucha en este video. Nunca andan armados, nunca fueron violentos, y yo también te puedo decir categóricamente que yo no avalo hechos de violencia, pero en este caso se va a probar la legítima defensa de mi mamá y de mi hermano Lalo, sobre todo. ¿Por qué digo que de ellos dos? Porque Mariana, en la mecánica de los hechos, ni tan siquiera iba armada, no participa de manera directa. Al contrario, si ustedes observan cuadro por cuadro este video, Mariana trata de jalar a mi mamá para que deje de disparar. Mariana interviene única y exclusivamente cuando se le avientan estas personas a mi madre. Tan se le avientan, la empiezan a golpear y la desarman, logran desarmar a mi mamá. Y Mariana pues empieza a forcejear con una de las personas, y no es hasta que mi hermano Eduardo llega y se le quita a este individuo que evidentemente la superaba en fuerza, en todos los sentidos. Es decir, aquí hay varios factores. Ellos actúan en una desventaja total. Había una infinidad de sujetos que estaban ahí apoyando a los invasores, y por otra parte a los invasores, pero también que estaban armados, estaban armados que se oye un disparo previo, reitero, y eso hace que reaccione mi familia. En esta zona en donde invadieron el inmueble de tu hermana, ¿había antecedentes o habían escuchado que ya hubieran invadido predios alrededor? Sí, en muchas ocasiones escuchamos esas desagradables noticias y advertíamos que podían también hacerlo con mi hermana. Advertíamos porque, bueno, yo se lo dije en varias ocasiones, ¿sabes qué? Ve la posibilidad de una de rentar, u otra de habitar, u otra, la última instancia, cuando tengas tus escrituras, pues si no vas a estar ahí, vende. Pero ella me dijo todo lo contrario, sí quiero estar ahí, la estoy equipando, mi casa, poco a poco. No tengo los medios económicos inmediatos para hacer todo lo que yo quiero hacer para venirme a vivir acá, porque ya pienso jubilarme, pienso en mi prejubilación, y pienso también que esta casa pues va a ser el patrimonio de mis hijos. O sea, nunca se tuvo un ánimos de decir, ahí está la casa y la voy a abandonar. Por el contrario, ella intentó a sus posibilidades, en la medida de sus posibilidades, equiparla, porque tenía toda la intención de evitarla. ¿Qué edad tienen los hijos de tu hermana y qué edad tiene tu hermana? Mi hermana tiene 51 años, y mi sobrino Sayed tiene 30, y mi sobrino Joan anda en 26, 27 años. ¿Y qué te dicen tus sobrinos, tu demás familia, de que tengan
en prisión pues a doña Carlota, a tus hermanos? Es un dolor muy fuerte para todos. Es una sensación de un cambio de vida muy drástico, de poder salir con libertad de tu domicilio y sabes que no te van a dañar, a enfrentarnos a amenazas, a enfrentarnos a situaciones de riesgo por este tipo de cuestiones, a decir de ellos, bueno, ya no vamos a poder ir a la casa de Chalco dado lo sucedido. Es un asunto de temor fundado, porque te reitero, estas gentes pues no son como gente buena, son gente que pues proyecta en su vida situaciones de violencia y bueno, pues qué te puedo decir, es un cambio de 360 grados para todos, no nada más para ellos, para mí mismo, para mi hermano Odín también, que trabaja de manera pues legal en el gobierno federal. Es un cambio para todos, para mis tíos, para mis tías, para mis primos no pueden creer lo que está sucediendo. Yo no puedo creer y todavía digerir al 100% lo que está sucediendo. Me decías tú hace rato que si ellos eran personas que se encontraban siempre armadas o portando algún arma de fuego, pues no, son gente pacífica. Eduardo es abogado, es un hombre muy estudioso, es una persona que día con día está tomando cursos, tratando de superarse, ayudando socialmente a la gente. También ha sido diputado local suplente, fue mi diputado local suplente, y es una gente pues trabajadora, es una gente hogareña, no toma, Eduardo, no fuma, etcétera, y se tuvo que ver involucrado en este tipo de situaciones. Eduardo, por supuesto, tu hermano que también está recluido, y a Mariana, tu otra hermana que también está recluida, ¿cómo la describirías? Mariana es una mujer también que luchó por sus hijos, una madre soltera. Ella le tocó cargar con sus 2 hijos desde muy pues reciente a su matrimonio, duró muy poco. Se queda sola, se tiene que meter a trabajar, se tiene que meter a ver por ellos, se enferma, le empiezan a detectar una enfermedad fuerte que es la esquizofrenia, se la empieza a atender en el ISSSTE desde hace más de 10 años, tiene episodios psicóticos, desafortunadamente, hay que plantearlo así, y es una mujer que con todos este tipo de dificultades, pues es una mujer pacífica, que le gustaba la paz, que le gustaba estar en familia, muy apegada a mi madre, etcétera. Esa es Mariana. Fíjate, Arturo, este punto que acabas de tocar me parece muy interesante, ya que precisamente estos grupos que se dedican a despojar a las personas de sus viviendas en todo México, porque no nada más en el Estado de México. En el Estado de México creo que se ha visibilizado un poco más y hay un mayor número de denuncias, pero en total en México hay más de 100,000 denuncias por despojo de personas que pues han perdido su propiedad por este tipo de personas que precisamente van y se apropian de algo que no es suyo. Creo que principalmente por la impunidad que ven ante estos casos. Digo, no vamos muy lejos, en el Código Penal Federal el delito de despojo se castiga con 5 años de prisión, que prácticamente es nada, y algunas de las agravantes precisamente es cuando se trata de grupos vulnerables contra quienes se comete este delito, que sería madres solteras, personas de la tercera edad, que justamente son quienes se encuentran más vulnerables y son también, por ejemplo, como tu mamá, que es una persona de la tercera edad, como tu hermana, que es una madre soltera. Este tipo de personas que se dedican a despojar precisamente también identifican muy bien a sus víctimas, claro, y se aprovechan de ese tipo de situaciones. Son personas, diría yo, de la delincuencia organizada, que estudian, como bien lo dices tú, a sus víctimas, que se aprovechan de esas circunstancias de vulnerabilidad, que se aprovechan dada esta impunidad con la que operan, y digo yo de manera categórica, con la complicidad
de las autoridades estatales, en este caso en el Estado de México, llámese la Fiscalía, agentes del Ministerio Público, agentes de investigación, funcionarios municipales, la Policía Municipal, evidentemente está coludida. No dudo que algún síndico, algún secretario de ayuntamiento o incluso propios presidentes municipales están coludidos con eso. Es totalmente increíble entender que un presidente municipal no sepa lo que está sucediendo en su municipio. Digo, entonces, si no sabe lo que está sucediendo en su municipio, pues evidentemente no está capacitado para ejercer un cargo de esa magnitud. Autoridades estatales también deben de estar coludidas, notarios públicos, corredores públicos que escrituran o se atreven a escriturar a favor de estos invasores, gentes que trabajan en catastro, municipales, gentes que trabajan en el registro público de la propiedad, etcétera. Es una red de corrupción enorme que está precisamente generando este cáncer que no tarda en convertirse en metástasis, y entonces vamos a tener un problema más severo. Esta situación de mi madre está destapando una serie de cuestiones que evidentemente deben de atenderse de inmediato, como es reformas al Código Penal que garanticen la atención inmediata de este tipo de sucesos, de invasión, la ley del notariado del Estado de México, en este caso, reformas a diversos ordenamientos que hagan que la justicia sea eficaz, que hagan que la justicia sea pronta y expedita, tal y como lo establece la Constitución General de la República Mexicana, que las autoridades realmente tengan la voluntad política de resolver este tipo de problemas de invasión en el Estado de México y en todo el país. Digo, hablar de 100,000 casos documentados de invasión con denuncia, más los que no han sido denunciados, pues no es cosa menor. Se debe de tener ya una intervención de las autoridades competentes para garantizar el derecho a la propiedad privada de los mexicanos. Claro, Arturo. Precisamente este punto que tocas me parece muy importante porque justo son más de 133,000 carpetas de investigación abiertas en todo el país que se han documentado de 2019 a 2023 por este delito de despojo, más las denuncias que no se hacen por temor, porque estos grupos sin duda amenazan y amedrentan a las personas que son víctimas. Y esto te lo platico porque como reportera me ha tocado cubrir este tipo de situaciones. Recientemente me tocó documentar un caso de despojo en Los Héroes Ecatepec, en el Estado de México también. Y bueno, en esta parte de Ecatepec se puede observar al ingresar a este fraccionamiento, pues prácticamente el terror con el que viven los habitantes que aún no han sido despojados de sus propiedades. Te platico que aquí llevé el caso de una señora que también era de la tercera edad casualmente, como tu mamá, justo por esto que estamos comentando de que estos grupos estudian muy bien contra quién cometer este tipo de delito. Esta señora de la tercera edad pues tenía su propiedad en este fraccionamiento. Ella decide prestárselo a un amigo de su hijo que vivía muy lejos y que por alguna razón debía vivir cerca de esa zona. Este chico decide salir durante una semana de vacaciones y mientras él sale de vacaciones, estas personas se meten y despojan a la señora de su propiedad. Para estas personas resulta más fácil hacerlo porque alrededor ya habían despojado a otras personas de sus viviendas. Entonces, poco a poco se fueron adueñando de las viviendas del fraccionamiento y además se habla de que en este lugar, que es Los Héroes Ecatepec, pues ya varios de los líderes de este grupo, el grupo se llama el Grupo de los 300, que se dedica a despojar a las personas de sus viviendas en el Estado de México, pues se habla que muchos de sus líderes viven en este sitio. Entonces poco a poco han ido tomando las viviendas que se encuentran ahí y las que no han sido tomadas se encuentran pues prácticamente súper protegidas. Tú entras ahí y las ves con rejas, las ves con concertina, con todo tipo de protección prácticamente de la población que aún no ha sido despojada, que se respira este temor
y todo el tiempo vivir bajo esta amenaza de que posiblemente regresen un día de sus trabajos o de cualquier lugar y ya les hayan quitado su casa. Y lo peor de todo es que las autoridades saben perfectamente en dónde ubicarlos, porque incluso este reportaje salió al aire en el medio en el que trabajo, que es Canal 6, y no ha sido el único, han salido muchísimos reportajes de situaciones de despojo. En particular en este que hice, puse coordenadas de en qué zona podían encontrarlos, y de hecho estas personas no tienen ningún problema en que las ubiquen, porque ellos, si tú vas, encuentras las camionetas y sus coches con estas famosas estampas que ellos tienen del grupo de los 300, que los identifican y que ellos muy orgullosos portan, a pesar de que pues sabemos a qué se dedican y que mucha gente los ha denunciado precisamente por la situación y el tema de despojos en el Estado de México. Y bueno, ellos andan por la vida como si nada, pues despojando a las personas de sus propiedades y sin que nadie haga absolutamente nada, porque además precisamente la situación y el conflicto pues viene para las víctimas, ya el tema del proceso legal, el tema de poder comprobar que es tu inmueble, o sea, prácticamente tú eres la víctima, pero para ti viene todo el problema porque pues creo que esta parte es la que facilita que los invasores se sientan con total impunidad de llegar y meterse a las casas porque ven esta inacción por parte de las autoridades. Claro. Mira, acabas de mencionar algo importantísimo. Ya hasta están bautizados, el grupo de los 300, pero hay otro que se llama el grupo del Sindicato 22 de Octubre, también muy identificados en la Comisión de Ilícitos de Invasión, y hay otro que la banda de la Oyuki, y etcétera. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, la banda del Sindicato 22 de Octubre, cuando un sindicato en México se constituye para defender los derechos laborales de la clase trabajadora. Ahora tenemos sindicatos del crimen organizado para afectar a quienes trabajan legalmente, a quienes adquieren un inmueble de manera legal, producto de su esfuerzo, producto del trabajo, en algunos casos de toda su vida. Es el templo en el que ellos desean terminar sus últimos días de vida, estar tranquilos, estar tranquilas, y resulta que un grupo de personas que incluso ya se autobautizaron como los 300, como la Oyuki, como los sindicatos, tal o cual, son los beneficiarios quienes a punta de pistola, de violencia, van y despojan a sectores vulnerables, como bien lo dices, o a gente que de plano no denuncia por no tener problemas, o que ya fueron estudiados previamente para ingresar de manera ilícita a sus hogares y mantener una posesión que, como bien lo apuntas, se la van a pasar bien porque nuestras leyes, nuestras fiscalías, nuestras policías no actúan de inmediato y dejan que pues estas gentes actúen con total impunidad. Reitero, yo creo que se tiene que revisar los ordenamientos legales, el Código Penal, la ley del notariado, la ley del registro público de la propiedad de las entidades, para hacer más eficiente y más eficaz la recuperación de estos inmuebles en el momento en los que estos son invadidos. Sí, de hecho, pueden verse situaciones muy tristes. Por ejemplo, en este caso que te cuento, ya para cerrar con este caso, pues se trata, te decía, de una mujer de la tercera edad, y pues ella prefirió no denunciar. Ella, la verdad, me dijo, yo prefiero perder la propiedad porque estas personas son capaces de cualquier cosa. Sí. Ellos ya tienen mis documentos de mi otra vivienda, saben cómo pueden encontrarme aquí, y yo tengo terror. Y aunque yo pueda acreditar la propiedad de esa vivienda que me quitaron y de la cual me despojaron, prefiero que se la queden porque alrededor ya está rodeado de personas de esta misma organización y me van a hacer la vida de cuadritos. Prefiero yo vivir en paz y prefiero que se queden con el patrimonio que me costó años a mí y a mi esposo. Así fue que pues ella prefirió mejor dejarle su propiedad, y sin duda es el reflejo de lo que ocurre con muchas otras personas en el país, a diferencia de tu familia. O sea, en el caso de tu familia, pues este hartazgo pues los llevó precisamente a decir, bueno, pues es que yo no me quiero quedar así, o sea, no me quiero quedar con la impotencia, no me quiero quedar con el coraje. ¿Cómo puede ser que alguien
como si nada, de la noche a la mañana llegue y me quite lo que me ha costado tanto, ¿no? Claro, claro. Es lamentable todos estos casos, miles de casos, como bien lo has documentado. Reitero, que es necesario ya la actuación implacable de los gobiernos estatales y en algún momento dado también la posibilidad de federalizar este delito, que se incrementen las penas de prisión, porque como bien lo apunta, 5 años, pues dicen, me aviento el delito, yo sé que voy a salir bajo fianza en el caso de que sea aprendido, en el caso de que proceda, y me voy como si nada. Diferente sería que el delito se elevara a categoría de grave, sin derecho a libertad bajo fianza o bajo caución, y que también se creen los medios procesales necesarios para que una vez que la autoridad tenga conocimiento de un hecho delictivo de invasión, se actúe de inmediato, que no se le dé vueltas al asunto. Hay personas que llevan 4 o 6 años en el proceso de tratar de recuperar su inmueble y hasta el día de hoy no lo han recuperado porque la justicia, además de ser lenta, es ineficaz, porque las leyes no han sido actualizadas en ese sentido, porque no se ha visto que a un notario público del Estado de México le retiren la patente para seguir ejerciendo como notario cuando escrituran a favor de invasores que son conocidos o corredores públicos, etcétera, cuando no se despide y se le investiga a un director de la policía municipal que no actúa teniendo la obligación de cuidar y salvaguardar la integridad, pero también de coadyuvar en la recuperación de estos inmuebles que son materia de despojo. Cuando ves a presidentes municipales indiferentes y poco empáticos en estos temas con la gente que ha sido despojada y mismos que han votado por ellos para que estén en la silla ejerciendo como tales, o cuando ves simple y sencillamente que jueces de control o de las diversas etapas procesales desestiman las pruebas que se les presentan porque tienen línea para resolver de tal o cual manera, y afectan y le rompen el esquema a toda una familia, no nada más a los que están presos, en este caso hablando de nosotros, sino a los que estamos fuera y que ahora tenemos que estar luchando para acreditar legítima defensa, para acreditar que mi mamá está mal, que mi hermana es inimputable y que mi hermano actuó en defensa propia. Eso es lo que pasa. Sin embargo, hay algo positivo también en esto, Paola. La gente empieza a reaccionar, la gente empieza a denunciar, la gente empieza a decir, si doña Carlota hizo esto, yo por lo menos voy a ir a denunciar para dejar un precedente, para dejar un antecedente. Yo creo que también debemos de esperar la respuesta positiva del gobierno. Yo no lo he visto. Yo estoy en espera de la respuesta positiva del gobierno. El secretario de Gobierno, Horacio Duarte, salió en una entrevista a decir que se iban a generar operativos para empezar a recuperar casas invadidas, y yo no lo he visto que lo hagan acá en el oriente del Estado de México. No he visto que sometan a un notario, a un corredor público, que se les retire la patente. No he visto siquiera que despidan a alguno de los servidores públicos que en este caso, en el caso particular de nosotros, haya sido separado de su cargo para ser investigado y que se determine si hay responsabilidad administrativa, pero también si hay responsabilidad penal. Llámese ministerios públicos, policías de investigación, torturadores, policías municipales ausentes, que no cumplen bien con su trabajo. Eso es lo que nosotros estamos esperando también. Claro, Arturo. Al momento en que se da la detención, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que te cuentan? La detención fue una detención evidentemente ilegal, que debió haber derivado en la libertad de mi familia. ¿Por qué te digo que fue ilegal? Los hechos se cometen el 1 de abril en la casa de mi hermana, en la ex hacienda de Guadalupe. Ellos son detenidos en San Vicente Chicoaloapan, en la casa de mi hermano Odín, hasta el siguiente día. Como no había una orden de cateo, como no había una orden de aprehensión,
como ni tan siquiera había una identificación que acreditara a estas gentes como policías de investigación, y por el contrario, empiezan a gritarles, porque ellos estaban al interior de la casa, empiezan a gritarles que salgan, que son unos asesinos, y otra serie de cuestiones que no se pueden mencionar por estos medios. Cuando agarran una escalera, suben la azotea, una escalera de una vecina de al lado, suben, rompen cristales, los detienen adentro de la casa. Así está demostrado en un video que subió alguien al TikTok, y documenta claramente cómo fueron ellos sacados de la casa. Ellos en su informe policial homologado dicen que fue en una persecución, que es como los detienen, que iban los dos carros. Imagínate que iban los dos carros en una camioneta que le recogieron, que le aseguraron a mi mamá de manera ilegal, que no tiene nada que ver con los hechos, pero ellos se la llevaron ya, y hasta el momento la tienen ahí detenida. Cuando el carro también lo sacan de ahí del estacionamiento de la casa de mi hermano, y ellos dicen que no fueron los hechos así, que fue una persecución. Se le demuestra a la juez de control con periciales, con los videos, con interrogatorios y contrainterrogatorios, etcétera, que fue una detención ilegal, y ella desestima cualquier prueba, cualquier pericial en materia de criminalística, de identificación humana, cualquier pericial que presentamos nosotros en materia de mecánica de los hechos, etcétera. O sea, es cuando yo digo, si hubiéramos ofrecido un perito de la NASA, es el mismo que nos desechan en esa audiencia. Entonces fue una detención ilegal y hubo faltas evidentes al debido proceso, pero también violaciones flagrantes a los derechos fundamentales de mi familia. También me comentabas una situación que hubo con tu hermano, que tu hermano fue golpeado. Mi hermano fue torturado brutalmente en las oficinas de la Fiscalía de Chalco. Él le rompen la ceja. Me platica mi sobrino que las paredes de esa oficina en donde lo estaban golpeando terminaron cubiertas de sangre de mi hermano. En la audiencia de control, le pido a mi hermano que se levante la blusa y veo que está golpeado totalmente de la cintura al tórax, con moretones, lo que se le hace a uno cuando lo golpean de manera fuerte, y no ha pasado nada tampoco con estos torturadores. ¿Qué otras inconsistencias has observado durante el proceso de tus familiares? Fundamentalmente que hubo una falta de interés para analizar las pruebas que presentamos. Yo sostengo que esta fue una decisión por consigna, en la que la juez, pues ni tan siquiera, la juez manifiesta en un momento que ella desconoce el video que circula incluso a nivel internacional. Y yo me pregunto cómo es posible que la juez que está conociendo de este asunto sea la única que desconoce de ese video, porque se le cuestionó por parte de la defensa de mi mamá, cuando la presidenta de la República incluso conoce del asunto. Lo comentó de manera muy prudente en una mañanera, que ella no iba a emitir ningún juicio ni ninguna opinión hasta entre tanto no se resolviera el proceso legal correspondiente, cosa que le agradezco mucho a la presidenta de México. Y bueno, también señalabas que estaban buscando que tu hermana Mariana fuera, se determinara como inimputable, que es un término que hemos escuchado mucho en últimos días por el caso de Carla Fernanda, una joven autista con esquizofrenia acusada por asesinar a su madre y a su tío. Y en el caso de Mariana, de tu hermana, pues tu hermana padece esquizofrenia y también se buscaba que se considerara como inimputable. Así es. Mi hermana tiene que salir, porque tiene que salir por dos vertientes. Una, por el tema de la inimputabilidad. Hay un expediente que está documentado en el ISSSTE desde hace más de 10 años que la coloca en un estado de esquizofrenia y psicótica, aparte en algunos momentos. Ahí está el antecedente. La juez dice que no es inimputable porque ella nombra o designa 2 peritos del Poder Judicial del Estado de México. Uno dice sí tiene un grado de
de problemas mentales, el otro dice no, está perfectamente. Y en eso basa su decisión, pero yo quiero decirte que en la siguiente etapa, que es la etapa de investigación complementaria, vamos a comprobar fehacientemente que Mariana tiene esquizofrenia y que Mariana tiene episodios psicóticos de manera constante y que Mariana toma medicamentos muy controlados para pues mitigar un poquito los efectos de esta enfermedad que tiene. Pero por otro lado, si se observa en la mecánica de los hechos del propio video que suben las víctimas o los familiares de las víctimas, Mariana sale y quiere detener a mi mamá, y Mariana no interviene hasta el momento en el que están golpeando a mi mamá, este sujeto de 51 años que desafortunadamente falleció, y el otro muchacho menor de edad que se le avientan los dos a mi mamá, incluso logran desarmarla, y ese es el grado de intervención de Mariana. Mariana defiende a su madre, un asunto natural, una reacción de una emoción natural de violencia contra su madre, pues ella se mete, no logra quitarle a los dos sujetos. El otro sujeto de 51 años que está golpeando a mi madre, si no interviene mi hermano Eduardo, no se lo hubieran podido quitar. Ellos estaban en un estado de desventaja terrible, había muchísima gente en contra de ellos, supongo que de esta organización de invasores, pero además con gente peligrosa que previamente se había tomado fotos y las había subido a las redes sociales, con armas largas, etcétera, etcétera. Ellos actuaron como tenían que actuar, en defensa propia. Mi madre actuó en defensa propia, en defensa de la propiedad de mi hermana, y actuaron por su vida, porque de lo contrario, a lo mejor, y gracias a Dios no fue así, a lo mejor yo los estuviera velando a ellos. Eso es lo que sucedió en la realidad y eso es lo que vamos a probar en el juicio. Arturo, tú te dedicas y durante toda tu vida te has dedicado a la política. De forma personal, ¿para ti fue complicado en el momento que te enteras lo que está sucediendo con tu familia, tomar una decisión respecto a dar la cara en la movilización para defender a tu familia? Porque evidentemente, estando en la política, pues tienes que cuidar tu imagen, ¿no? Me imagino que te encontrabas en una postura complicada. Cuando se trata de tu familia y más en un caso como este, yo creo que no tienes otra decisión que dar la cara, defender a tu familia, porque mi familia solo actuó en defensa te reitero, de un derecho que es el fundamental, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Entonces nunca tuve la menor duda de salir a defender a mi familia, así lo voy a seguir haciendo porque además es justo. Tengo ese derecho, y si esto afecta en un momento dado mis pretensiones o mi carrera política, pues lo vamos a asumir como tal. Pero yo creo que todo hijo y toda madre que se ve involucrada en un problema que le puede costar la vida, pues va a defender a la familia. Yo no soy partidario de la violencia, reitero, pero en este caso, en el caso particular de mi familia, ellos actuaron en legítima defensa y gracias a Dios están vivos todos. Ya se dio la primera audiencia. Así es. Y precisamente en esta primera audiencia se ve una manifestación y una movilización en apoyo a la señora Carlota, incluso hasta el punto en donde estaba llevándose a cabo, en Chalco, Estado de México, llegaron otras personas también víctimas de despojo. ¿Cómo vives esta movilización? Mira, yo creo que se da de manera natural. Las redes sociales empezaron a correr muy rápido la noticia de que una viejita de 73, 74 años había ultimado a dos sujetos que habían invadido su propiedad o la propiedad de su hija, y bueno, de manera natural empezó a volcarse la opinión pública, la mayoría, quiero decirte, a favor, y quiero utilizar tu medio para agradecerle a todas aquellas personas de nuestro país y que están fuera de la República Mexicana que han mostrado su solidaridad con mi mamá y con mis hermanos. Efectivamente llegó mucha gente víctima de despojo.
Algunas de ellas, de los casos que yo más recuerdo, es una persona que dijo en una entrevista que ella fue despojada de su casa, le invadió su casa un policía en funciones del municipio de Chalco, Estado de México. Otros dijeron que fueron despojados con violencia, otros manifestaron que tenían 6 años luchando por la devolución de su vivienda y que al día de hoy no tenían una respuesta positiva, ni tenían siquiera la mirada o la atención de las autoridades del Estado de México que pudieran garantizarles la devolución de sus propiedades. Sin duda, el caso de doña Carlota y de tus hermanos pues ha sentado un precedente y también como muchos se han identificado con ellos por el tema de precisamente pues defender su propiedad, hay quienes también critican esta postura de hacer justicia por su propia mano. ¿Qué les dirías a estas personas que están en contra de la actuación que tuvieron tu mamá y tus hermanos? Yo les diría que sigan el curso del proceso, van a seguir saliendo cosas y que indudablemente van a brindarse elementos que justifican el actuar de mi familia. Y esos elementos son que actuaron en legítima defensa, en defensa de su vida, de su integridad física y corporal, pero también en defensa de un derecho fundamental que es el derecho a la propiedad. También algo que llama la atención es que se transmitió en varios medios de comunicación el sepelio de estas personas que bueno, fueron las víctimas de la señora Carlota, porque bueno, están en calidad de víctimas, de la señora Carlota y de tus hermanos. Y veíamos pues bastantes cosas que llamaban la atención, como por ejemplo, pues balaceras al aire, alcohol, arrancones, elementos que llaman la atención de estas personas que se asumen como víctimas y que tienen esa calidad pues por un tema legal, ¿no? Claro, mira, es totalmente, diría yo, inusual que en un sepelio se despidan a sus occisos, a sus deudos, con balas, con alcohol, con consignas, con una metralleta o un arma de alto poder arriba del féretro, de la caja de muerto. Entonces, pues yo creo que ahí debemos también de evaluar quiénes eran estas personas, en qué núcleo se desarrollaban. No sabemos si estas gentes eran parte de esta organización criminal de los 300 o de alguno de los mal llamados sindicatos dedicados a la invasión de predios, etcétera. ¿Qué sabemos? Yo creo que la autoridad debe de poner atención en este tipo de circunstancias, en este tipo de sepelios, que de sepelios se convierten en fiestas en donde se puede echar bala de manera impune. Ahí hay un delito, portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Porque, digo, una cosa es que estén despidiendo a su familiar y otra cosa es que estén echando balas, consignas, etcétera, y que todavía arriba de la caja de muertos le pongan una metralleta, un arma de alto poder. Esto nos indica lo vulnerables que podemos ser en un momento dado quienes nos dedicamos a actividades lícitas, quienes luchamos por tener un patrimonio propio, quienes trabajamos por llevar los alimentos a la mesa día con día y que pues nuestras autoridades protejan o solapen este tipo de circunstancias. Claro, Arturo. También me parece importante destacar que un empresario como Salinas Pliego, que es un empresario tan poderoso, ha puesto a disposición de la familia de la señora Carlota, pues a su despacho legal y quiere apoyar en el caso. ¿Ya te has puesto en contacto con él? ¿Ya han conversado? ¿Qué ha pasado ahí? Nos hemos reunido con el grupo de abogados. De entrada yo quiero agradecerle a Ricardo Salinas este gesto. Evidentemente que sí necesitamos, por tratarse del asunto que se trata, es un asunto complicado, es un asunto difícil y sí requerimos de abogados especialistas en la materia. Nuestros abogados, los que yo asigné de inicio, van a continuar, van a coadyuvar los dos despachos en defensa de mi familia y reitero
lo recibimos con mucho agradecimiento hacia Ricardo Salinas. ¿Por qué crees que se haya interesado al grado de precisamente inmiscuirse en el caso y en la defensa de doña Carlota y de tus hermanos? Porque es una persona preocupada por lo que está sucediendo en el país, él lo ha manifestado y es un firme luchador en la defensa de la propiedad privada. Y queda pendiente otra audiencia en el caso de tus familiares. Hay varias audiencias más, te reitero, estamos entrando a la etapa de investigación complementaria, vamos a preparar el incidente o la solicitud para que mi madre pueda llevar su proceso bajo una medida cautelar que sería la prisión domiciliaria, bajo mi responsabilidad. Yo soy persona de su confianza nombrado en el juicio y lo estamos armando de tal forma que le proporcionemos al juez o a la juez que vaya a resolver todos los elementos que acrediten que mi mamá es mayor de edad, pero que además tiene un padecimiento de salud como es la diabetes, una diabetes crónica y bueno, otros padecimientos propios de la edad de mi madre. ¿Qué esperas como resolución del caso de doña Carlota y de tus hermanos? Espero una resolución absolutoria por causas de legítima defensa. ¿Y qué opinión te merecen los comentarios cuando de pronto te metes a redes sociales y pues se han desatado memes, imágenes, ¿no? En donde doña Carlota, como ya lo decíamos, pues es criticada, pero también por otra parte para otras personas se ha convertido como en una justiciera. Claro, lo tomo primero de quien viene y segundo, estoy preparado mentalmente para ese tipo de situaciones y circunstancias. Muy bien. ¿Algo más que quisieras decir, Arturo? Agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado en este penoso tramo de nuestra vida, en este penoso proceso, en este penoso caso, que se han manifestado pues de manera muy firme a favor del actuar de mi madre, no porque sea una viejita de 73 años, sino viendo que actuó primero en defensa propia y segundo en defensa de dos derechos fundamentales, el derecho a la vida, porque defendió a sus hijos, a su hija, inimputable desde mi punto de vista, y segundo, la propiedad de su hija. Perfecto, Arturo, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo por la confianza, por estar el día de hoy en Voces Ausentes y de todo corazón espero que todo se resuelva para bien, para ti y para toda tu familia. Muy agradecido contigo, Paola, y con todo tu equipo. Me parece que este tipo de programas son importantísimos para pues darle más elementos a la opinión pública de cuál es la realidad de las cosas en asuntos como el que hoy nos ocupa. Muchísimas gracias, Arturo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Voces Ausentes, yo soy Paola Betancourt. No olviden ayudarnos a compartir este capítulo y bueno, en esta ocasión, pues ustedes ya lo vieron, fue un episodio totalmente distinto, pero realmente valía muchísimo la pena escuchar la historia que hay detrás de este caso que ha despertado tanta polémica, que es el caso de la señora Carlota, quien precisamente pues decidió tomar justicia por su propia mano a raíz de que su inmueble pues prácticamente fue invadido. Nos vemos en el próximo episodio, por favor los invito a compartirlo y véanos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. En ese momento, cuando ya se bajaron abajo, mis vecinas ya tampoco ya no se metieron y yo ya no me bajé. Jamás me di cuenta cuando mi primo agarró un cuchillo, porque eso lo que cuando yo llegué, bueno, cuando tuve esas audiencias,